Presente. ¿Qué registro fotográfico que no han querido encender la cámara? Listo. Daniel, ¿usted reportó a coordinación? Tiene que reportar a coordinación y que la coordinadora me emita a mí el concepto de que no tiene cámara. Sí, profe, él tiene permiso a la coordinadora. Listo. Entonces, Ávila ya está. Castedo, Presente. Delgado, Presente. Enciso, Enciso, Enciso a las 2, Enciso a las 3, no está. Forero, 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 no está. Gaona, Presente. Garavito, Garavito. Forero y Garavito nunca asisten, chicos. Gutiérrez, Presente. muy bien, Gutiérrez. Hernández, Presente. Ladino, Ladino. Listo. Molina, Molina, Presente. Mora, Presente. Mora, ¿qué pasó con la cámara? Moreno, Presente. los ruegos asincrónico. Parrado, Presente. yo le pongo ahí una de su positivo que una encendió la cámara sin decirle. Listo. Parrado. Quintero, Presente. Alberto. llegó Ladino. Reina, Reina. Está. Rodríguez, Rodríguez, Luna. Presente. Rojas, Benavides, Juan Esteban. Presente. Rojas, Torres, Daniel Santiago. Rojas, Torres, Daniel Santiago. ¿Dónde está? Salinas, Rincón. Ah, sí, Rojas sí está. Listo. Sánchez. Presente. Ok. Salinas sí está. Salinas, Rincón. Presente. Ah, ok. Y ahora ahí. Tocora, Presente. Trujillo. Trujillo. ¿Dónde está? Villamarín. Presente. Listo. Entonces, siendo las 6:10, no está Enciso, Forero, Garavito, Reina y Trujillo. ¿Listo? Enciso está en la reunión, pero pues no responde ni en el chat. Entonces puede ser que se quede dormido.
Ingresó y se quedó dormido. Entonces necesito que Enciso se comunique con la coordinadora para que digan que si está en clase o no está en clase o alguna cosa. Para que ella me comunique a mí. Si no le queda falla. Bueno, entonces, tengo acá, dentro de las personas que me hacen falta, Forero, Garavito, Orrego, Trujillo, como no están, ¿sí? Necesito que me hagan un favor. Forero, Camila, ¿participó en alguna de las actividades de Semana Cultural? ¿Sí se acuerdan o no? Chicos, si la vieron en el video de Semana Cultural, ¿no? Danza, pompón, ¿no? A Garavito, a Orrego, a Trujillo, ¿los vieron? No, listo. Entonces, A tienen, Trujillo sí, a Trujillo sí lo vio, ¿en qué lo vio la de ahí, no? Al menos para no ponerle un 1. en Un danza, pompón. ¿En danza? sí. Profe, y él hizo la porra de pompón. Ah, ok. Es Trujillo. Listo. Bueno, listo. Ahora sí, chicos. Iniciamos cuarto periodo. Ustedes ya lo saben, qué pena. Estoy tomando aguipanela con jengibre. Estoy malito de la garganta. Si se me va la voz, disculpen. Cuénteme, Juan Pablo. Necesito que, Profe, la auto y la CODE ya la hicimos, ¿verdad o no? sí, la auto y la colla ya están. Juan Pablo, tú eres Juan Pablo ¿qué? Hernández. Hernández. Esa le hicimos la clase pasada. Hernández Juan Pablo. Sí, ya tiene su nota, Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Hernández. Sí, su merced ya tiene su autoevaluación. ¿Listo? Bueno, chicos, iniciamos cuarto periodo. Iniciamos cuarto periodo. Ya les había comentado, quedan 40 y algo de días. Vamos como hasta el 20 y algo de noviembre, la última semana. Y esa semana se entrega informes. ¿Listo? Entonces, por favor, pilos, todos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que habíamos quedado pendiente de la clase pasada. Recuerdan que para hoy tenían que tener unas medidas establecidas, ¿cierto que sí? ¿Cuáles eran las medidas, Ávila? El peso y la estatura. Peso, la estatura y la edad, ¿verdad? También necesitamos la edad. Y la edad tiene que ser edad con meses, o sea, 32 años y 4 meses o 3 meses. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, listo, perfecto. En ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer? Voy a presentarles la guía, voy a compartirles en pantalla la guía y vamos a ir socializándola. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo la guía. Bueno, entonces, listo, no importa, Luna, no hay problema. Listo, entonces hablamos de la antropometría. Dice que la antropometría es la rama de la antropología biológica. Biología habla del estudio de la vida del ser o de la vida de los seres vivos, ¿sí? Que estudia las medidas del hombre, o sea, nos especifica el ser humano, ¿verdad? Mediante el estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de comprender los cambios físicos del hombre y las diferencias entre individuos, grupos o razas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Me hacen el favor y no apagan la cámara, ya sé, yo ya tomé registro de quienes tienen cámara apagada. ¿Listo? Entonces,
Ya van ustedes. Entonces, dice que comprender los cambios físicos del hombre. ¿A qué voy? ¿A qué hago referencia con comprender los cambios físicos del hombre? Resulta que cuando yo entreno, yo tengo que estar pendiente según... Venga, dejo esto pequeño para poder mirar aquí. Voy a agrandar, listo. Menos un segundo para poder ver la mayoría de chicos. Listo. Resulta que cuando yo estoy entrenando a una persona, tengo que estar pendiente de cuál es su condición anatómica, o sea, su cuerpo, su condición, para poder establecer un proceso de entrenamiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes van a ser sus entrenadores en su casa, ¿sí? Entonces, cuando yo entreno, dice que diferencias entre individuos, grupos o razas. Ahí yo ya estoy haciendo una diferencia. No, él es endomórfico, ectomórfico o mesomórfico, ¿verdad? Eso ya lo vimos, ¿cierto que sí? Ok. Entonces, grupos o razas. ¿A qué hago referencia? Resulta que las personas de tez morena, o sea, las personas de afrodescendientes, fíjate que entró Forero, afrodescendientes, es decir, los negritos, ¿cierto? Ellos tienen la facilidad de adaptarse mucho más rápido al ejercicio físico y tienen muchos más resultados en una manera súper rápida. Por eso la gran mayoría, el 80% de los deportistas o los atletas, en su gran mayoría, los deportistas de color oscuro, ¿sí? Son mejores que los deportistas de color claro, por decirlo así, los blanquitos, entre comillas, ¿sí? Porque pues en este caso seríamos mestizos nosotros. En este orden de ideas, ¿por qué sucede eso? Porque genéticamente, durante toda la existencia del papá de esa persona, o sea, del morenito, ¿cierto? El negrito, el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, todos sus ancestros, ¿cierto? Esa raza es una raza fuerte, ¿sí? Por las condiciones humanas que les tocó vivir desde muy temprana edad, ¿cierto? Toda la vida. ¿Qué quiere decir? Ellos se adaptan mucho más rápido porque sus fibras musculares, el músculo está lleno de unos como como de hilitos, ¿verdad? Cuando usted entrena, esos hilitos vuelven y se recuperan, y hacen que el músculo vaya creciendo más rápido. Ellos se adaptan más rápido a eso que nosotros. ¿Listo? Deme un segundo que llegó Forero. ¿Forero está por ahí? Forero. Sí, señor. Forero, hágame un favor. Ya le quito la falla. Forero, regáleme la autoevaluación, Forero, por favor. 4. ¿Cuatro qué, perdón? 4. Cerrado. 4, listo. Forero, ¿usted participó en Pompón en Danza, sí o no? Sí, profe, en las dos. ¿Participó en Día Deportivo? No, profe. ¿Participó en Colombianidad? Sí. ¿Participó en Voz Cooperativa y Día de la Ciencia? No. Ok, listo. Gracias, Forero. Venga, le dejo aquí en rojito para poder pasar esas notas. Ana. Ahí está, Cole. Listo. Bueno, entonces seguimos. Dice la guía, en el campo de la actividad física y el deporte, la antropometría tiene una serie de aplicaciones prácticas, como el control de la actividad de los programas de entrenamiento, entre comillas o entre paréntesis, el aumento de la masa muscular, o sea, aumento, lo que les estoy hablando de las fibras musculares, aumento, disminución de la masa grasa, es decir, disminución de lo que no nos sirve, o sea, cuando estamos gorditos, ¿cierto? Disminución de eso, e incremento de diámetro y longitudes de segmentos. ¿A qué hago referencia con estos? Segmentos corporales, el brazo, la pierna, el antebrazo, el muslo. No es lo mismo el muslo que la pierna, ¿no? Normalmente yo digo pierna y estoy hablando del muslo y de la rodilla y de los gemelos, de todo el segmento corporal. No. Muslo solamente es esta parte. A ver, acá está el muñequito. Venga, les muestro. El muslo
es esta parte nomás. Mire el cursor. Este es el muslo. ¿Sí lo ven? Eso es muslo y esto es pierna. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a ustedes les duele acá, usted dice, uy, me duele la pierna. No, me duele el muslo. ¿De acuerdo? Pierna es de la rodilla hacia abajo. Muslo es de la rodilla hacia la cintura. ¿De acuerdo? Bueno, eso por ese lado. Entonces dice que aumento en longitudes de diámetros. Claro, yo cuando estoy entrenando, ejemplo, Tocora entrena patinajes, ¿qué es? Natación. Natación. Bueno, Tocora entrena un deporte prácticamente muy completo. Entonces, segmentadamente es más difícil determinar qué deporte, qué segmento corporal quiere trabajar. Pero ejemplo, hablemos de patinaje. Es un deporte de fuerza explosiva, ¿cierto? Es un deporte que usted debe trabajar muy ampliamente el muslo, el glúteo y la pantorrilla, ¿verdad? Entonces es un deporte que más que todo trabajamos el tren inferior, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas, segmentadamente, yo estoy seleccionando qué segmento muscular voy a trabajar y en qué tiempo lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Tengo que plantear eso. Eso por un lado. Bueno, ahora vamos con el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Dice la guía, uno de los esquemas para el estudio del esqueleto humano se divide en dos partes. ¿Sí sabían eso? No, ¿verdad? Entonces, el esqueleto axial está formado por el cráneo, oído, cráneo, columna vertebral, costillas, esternón. Constituyen el eje del cuerpo y forman una fuente de estructura que protege el sistema nervioso central y los órganos situados dentro del interior del tórax, pulmones, corazón y grandes vasos sanguíneos. ¿Listo? En ese orden de ideas seguimos con la lectura y vamos ahorita al dibujito. El esqueleto apendicular, ojo con esto, está formado por los huesos que forman la cintura escapular, ahorita les digo cuál es esa, cintura pélvica, y los constituyen las cuatro extremidades, brazos y piernas. ¿Listo? Los huesos situados en las cinturas unen el esqueleto axial con el apendicular, es decir, el tronco con las extremidades. La cintura escapular sirve de unión entre el tronco y las extremidades superiores y la cintura pélvica une el tronco con las extremidades inferiores. Observes el concepto anatómico de cintura es diferente al uso que se le da en el término de la vía ordinaria. Cintura es lo que le llamamos cadera. ¿Listo? Aquí hace referencia a eso. Aquí nos están diciendo que lo que normalmente llamamos cadera, cintura pélvica, a lo que normalmente llamamos cadera. ¿Listo? Entonces, espere que llegó Hernández. Ah, no, ya sé. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos con la imagen. Esta es la diferencia. ¿Se alcanzan a ver, chicos, bien? ¿O está muy chiquito? Está bien. ¿Sí? Ok, bueno. Este es el esqueleto axial, el de la izquierda, y el de la derecha es el esqueleto apendicular. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, nos mencionan que el esqueleto axial sirve de protección a órganos sumamente importantes, ¿verdad que sí? Eso decía el esqueleto axial. La cabeza, el cráneo, ¿qué protege? ¿Qué órgano esencial protege? El cerebro. El cerebro, ¿verdad? Muy bien. El esternón y las costillas, ¿qué protegen? Los pulmones y el corazón. Los pulmones, el corazón, ¿verdad? Y vasos importantes o arterias o venas importantes. Por ejemplo, puede ser la aorta, ¿cierto? O la arteria coronaria, ¿verdad? Que son del corazón. La columna vertebral, aquí por donde va el cursor, ¿qué protege la columna vertebral? Los órganos internos. ¿Los órganos internos? ¿Cuáles órganos? ¿Qué órgano interno? Todos los pulmones, el Claro, hígado, por ejemplo, todo eso, ¿no? La médula ósea.
Dime, ¿la qué? La médula ósea, ¿sí? Perfecto, excelente. ¿Listo? La médula ósea. Hagan de cuenta, les iba a decir lo del esferito. Hagan de cuenta que el lápiz, ¿verdad? Es la columna vertebral, ¿cierto? Está todo recubierto. ¿Qué está recubierto de madera? ¿Qué está hecho de madera? El lápiz. Pero por dentro del lápiz, ¿qué hay? Una lámina. Lamina, ¿verdad? En este orden de ideas, la médula sería la mina, ¿cierto? Y la columna, o sea, el estado óseo, los huesitos, son todo el lápiz, la madera del lápiz, ¿verdad? Ellos protegen la médula, ¿listo? No obstante, es uno de los lugares que debo tener mucho más cuidado al momento de entrenar y en mi vida cotidiana. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, les pongo acá, venga, le doy. Si yo tengo una lesión, ¿verdad? Yo tengo una lesión y, venga, le digo, formato, listo. Si yo tengo una lesión deportiva y yo me fracturo acá, ¿qué sucede? Si yo me lastimo la médula espinal acá, ¿qué sucede? ¿Queda inválido? Queda inválido. Pero entonces, ¿qué no podría mover? El La cuello. espalda. La espaldita. El cuerpo, ¿Tocora? La espalda. La espalda, ¿qué más no podría mover? Porque el El cuerpo cuello. no puede nada. Así todo el Pierna, cuerpo del cuello para abajo. Exacto. Entonces, eso se llama ¿qué? Cuadraplegia. Cuadra, brazos, piernas, todo. Cuadraplegia. ¿Listo? No podría moverme. Solamente los ojitos y si al caso la boquita para comer. ¿Sí? Entonces es duro, ¿verdad? Por eso cuando uno como educador físico, el profesor, incluso ustedes chicos, cuando el profesor les dice, vamos a hacer un rollo, y el profesor les dijo, vamos a calentar, vamos a estirar, vamos a hacer movilidad articular. Yo no digo, hagan adelante, atrás, adelante, al lado, al lado, al lado, acá, acá. Yo no lo digo por molestar, porque es muy importante proteger esta parte del cuerpo. ¿Listo? Si yo hago movilidad articular, estoy, entre comillas, entrenando esta sección del cuerpo para determinada acción y de pronto, si eventualmente sucede que estoy haciendo un rollo y de pronto se me giró un poquito la cabeza, yo ya habré estirado, ¿cierto? Es decir, ya calenté, por decirlo así, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Que la amplitud de al doblar mi cabeza es más extensa y no voy a tener una lesión, ¿verdad? Pero cuando yo les digo adelante, atrás, si ustedes se ponen a jugar y no hacen caso, pues precisamente íbamos a hacer rollo ese día, se pueden lesionar acá. Es peligroso, ¿de acuerdo? Entonces es muy, muy, muy importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Ahora, si yo me fracturo acá y me lesiono la médula acá, ¿qué pasa? Lo ponen en silla de ruedas. no puede caminar, no va a poder caminar y queda inválido. En silla de ruedas. Se llama paraplegia. Para, dos, plegia. ¿Listo? La una es cuadraplegia, la otra es paraplegia. ¿Listo? Entonces no podría mover mis piernitas, ¿cierto que no? Pero sí me funcionarían los brazos, las personas que vemos en silla de ruedas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que tener mucho cuidado, chicos? Que estas secciones hay que tener mucho cuidado cuando yo entreno deportivamente. Por ejemplo, el día que ustedes vayan a empezar a ir a un gimnasio y vayan a empezar a hacer pesas, tienen que tener el día más adelante, porque ustedes todavía no pueden ir a un gimnasio a no ser de que sea, digamos, controlado. Ejemplo, press de banco pero acostadito, ¿sí? O sentadito, no pueden hacer flexión con peso encima de ustedes porque ustedes están en etapa de crecimiento. ¿Listo? Y si lo hacen debe ser con peso muy mínimo, muy, muy mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que tener presente y mucho cuidado. Cuando yo entreno, tengo que proteger la columna y por eso, digamos, ¿se acuerda que yo les digo, vamos a hacer dorsales?
¿Se acuerdan de las dorsales? ¿No? Las abdominales son estas, ¿cierto? Y las dorsales yo me acuesto en el piso boca abajo y pongo mis manitos detrás de la espalda y hago esto, ¿cierto? Eso me sirve también, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay unos musculitos que rodean la columna y esos, la idea es que me den fortaleza para poder evitar una lesión ahí. ¿Listo? Eso por ese lado, ¿de acuerdo? Ahora bien, el esqueleto axial en general, ¿qué es? Es un esqueleto protector, no hay más, protector. ¿Listo? Ahora vamos con el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular, si ustedes lo ven en la imagen, si se dan cuenta, el esqueleto, vea, esta es la cintura escapular. Esta es la cintura escapular. ¿Listo? Y esta es la cintura pélvica. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener presente que en este esqueleto es más de movilidad, por decirlo así. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, es un esqueleto que no está protegiendo, entre comillas, ningún órgano primordial, ¿sí? Es un órgano, es un esqueleto más de entrenabilidad y de fuerza. ¿Por qué? Cuando yo estoy entrenando piernas o brazos, ¿sí? Yo hago, ejemplo, yo estoy trotando y mis huesitos de las piernas están haciendo esto. ¿Cierto? Como que están haciendo esto. Como tirándose a doblarse. ¿Cierto? Ellos están haciendo esto. Como doblándose. Eso se llama estrés. Yo estoy sometiendo mis huesos a un estrés. La idea es que no se fracture, obviamente, ¿no? En el momento en que yo someto mi huesito a un estrés, ¿cierto? Mientras que estoy trotando o mientras que hago una flexión de rodilla con peso, cuclillas, ¿cierto? O mientras que estoy haciendo fuerza acá, estrés, o estoy haciendo fuerza acá, estrés, ¿cierto? El huesito se va regenerando, no, sino se pone mucho más fuerte, ¿verdad? Porque se adapta a la fuerza que yo le estoy imprimiendo, se adapta, entonces se pone más fuerte, ¿cierto? Y a la vez, pues los músculos pues van a crecer, obviamente, ¿sí? Entonces son huesos que se pueden adaptar más fácil al ejercicio que los del esqueleto axial. Si se dan cuenta, la mayoría de los huesos del esqueleto axial son huesos planos. Miren, en cambio los huesos del esqueleto apendicular son huesos redonditos, ¿cierto? Como el lapicito, ¿sí? Entonces, por ende, si yo entreno, pues el hueso de mi cabeza no va a ser tan adaptable como el hueso apendicular del brazo, ¿sí? El esqueleto axial al apendicular. ¿Listo? Ahora bien, seguimos acá. Espere, quito esto porque no sé cómo se hace. Ah, ya. Tenemos los huesitos que hacen parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dicen que el cráneo, la cara, el oído, ¿cierto? La columna, el tórax, la cintura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué hay que conocerlos? Al menos, chicos, conozcan los principales. El huesito de la pierna, del muslo, del brazo, del antebrazo. ¿Cómo conozco cuáles son estos dos huesos? Porque la mayoría de las personas se confunden y no saben cuál es el radio y cuál es el cúbito, ¿verdad? La manera más fácil y didáctica que yo les puedo enseñar cuál es el radio es que hagan esto. Como si la manito fuera un radio. Esto es un radio. Y esta es mi antena. ¿Verdad? Eso quiere decir que este hueso de acá es el radio. Y el que va por debajo es el cúbito. ¿Listo? Es una manera lúdica de aprenderlo. ¿Listo? Entonces, al menos es bueno que ustedes conozcan, no estoy diciendo que se aprendan la totalidad de los huesos, pero que conozcan los huesos más comunes. Por ejemplo, el del cráneo, acá, frente, frontal. ¿Listo? Al menos ya se saben uno, ¿de acuerdo? El radio y cúbito, ya se saben dos, más del bracito.
De la pierna, el más común, del muslo, que digo, el fémur, que es el hueso más grande del cuerpo humano, el fémur. Listo, ya se sabe otro huesito, ¿sí? Entonces, digamos, el de la pierna, o sea, el de la pantorrilla, la tibia, ¿sí? Que es un hueso también muy fuerte, la tibia, ¿sí? Y hay, digamos, ¿qué otro huesito? Bueno, los de la columna sí ya son cervicales, se pueden denominar entre huesos cervicales, dorsales y lumbares, ¿sí? Porque pues se dividen la columna en 3 secciones. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. Deme un segundo. Vamos con lo siguiente. Un momento. Un momento. Bueno, listo. Qué pena, se me ha salido. Vamos a saber, ahora sí vamos a implementar las medidas que tenemos, ¿de acuerdo? Índice de masa corporal, IMC. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si algunos ya lo habrán hecho, porque pues hay chicos que en la casa, el papito, la mamita, o son enfermeros, o son médicos, o entrenadores deportivos también, o educadores físicos, y pues obviamente pues ellos lo saben. ¿Listo? Dice, el índice de masa corporal, IMC, es un número que se calcula con base en el peso, la estatura de la persona. Para la mayoría de las personas, el IMC es un indicador confiable de la gordura y se usa para identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. ¿Listo? Entonces, ¿eso para qué nos sirve a nosotros los niños? Para estabilizarnos, y la idea es que como nosotros cuando estamos niños es más fácil adaptarnos al ejercicio, no esperemos a llegar a la etapa adulta para empezar a hacer ejercicio, porque va a ser más difícil adaptarme. Si yo empiezo desde edades tempranas, cuando yo llegue a etapa adulta, pues no voy a tener problemas de obesidad, ¿cierto? De hipertensión, de arritmias cardíacas, porque entrené toda mi vida, ¿sí? Algo así. La información sobre el índice de masa corporal y cómo se interpreta este número en niños y adolescentes. Además de los padres, la información sobre el índice de masa corporal para niños y adolescentes puede ser de utilidad para proveedores de los cuidadores infantiles, los médicos y el personal de enfermería y otras personas interesadas. En este caso nos está interesando a nosotros, ¿listo? Porque nosotros debemos conocerlo. Una medida de obesidad se determina mediante el índice de masa corporal, ¿listo? IMC, que se calcula dividiendo los kilogramos, oído bien, dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros, ¿listo? Eso quiere decir que es, miren la fórmula acá, bueno, miren esta nota. Si nos dan a nosotros las medidas en centímetros de la estatura, ¿cierto? Por ejemplo, 172 centímetros, el profesor. Quiere decir que aquí sería 172 centímetros el profesor. Y aquí sería, para pasarlo a metros solamente es poner el puntico, 1.72 centímetros. Metros, ¿sí? 1.72 metros. Entonces, miren la fórmula. Des en cuenta. Aquí estamos hablando de peso. Peso, venga, subrayo acá, qué pena. Madre. Me equivoqué, lo siento. Lo siento, perdóneme. Mil disculpas. Por ejemplo, aquí, miren la fórmula. Peso sobre estatura en metros al cuadrado. ¿Listo? Si reemplazamos, ustedes ya saben sumar y dividir, ¿verdad? Y multiplicar. Listo. Igual, esto también lo hacemos en calculadora, es más fácil. Entonces, si reemplazamos, por ejemplo, una persona que mida 1.14 al cuadrado es 1.14 por 1.14, ¿sí? Y el peso lo divide a ese resultado, ¿de acuerdo? Entonces el índice de masa corporal para una persona que pese 10 kilos y de estatura tenga 1.14, eso equivale a 7.7 de índice de masa corporal.